Tema 2. La muerte. Muchas personas le temen a la muerte, especialmente si aún no conocen a Cristo. Y esta falta de certeza en las personas no creyentes o espiritualmente inmaduras sobre lo que es experimentar al morir crea mucha incertidumbre y temor. Dios nos manda a no temer. Y ese mandato se aplica también a la muerte. Y Cristo venció la muerte en la cruz. Y no debemos temer al enemigo que Cristo ya ha vencido. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la muerte? El plan original de Dios no incluía la muerte. La palabra de Dios nos dice que Dios diseñó a los seres humanos para vivir eternamente en comunión y en relación con Él. El Señor creó el resto del universo solo con su palabra, dándole así vida a las estrellas, a planetas y a océanos. Pero cuando se trató de nosotros los seres humanos, Dios se involucró mucho más, directa e íntimamente. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Salmo 139 vemos que porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre bien, que en oculto fui formado y entretejido. En lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos. Dios originalmente creó un mundo libre de pecado y de la muerte. Cuando el ser humano se rebeló en contra de Dios, en desobediencia, quebrantamos nuestra relación con Dios. Y entonces la maldición de la muerte y del pecado empezó a reinar en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y así entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, dicen en Romanos. Y aunque el pecado del ser humano trajo la muerte al mundo, o sea, la separación de Dios, esto nunca fue el plan de Dios. Su deseo siempre ha sido que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero la muerte es una separación. En la Biblia la muerte es una separación que primero es una separación espiritual del hombre de su cuerpo. Segundo, es la separación entre el hombre y Dios. Y la palabra nos revela que nosotros, los seres humanos, nos componemos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo físico dejará de funcionar y finalmente se descompondrá. Nuestra alma, en cambio, es eterna. Así que cuando nuestro cuerpo físico muere, nuestro cuerpo y nuestras almas se separan. Igualmente la muerte espiritual, causada por el pecado, separa al ser humano de su Creador. Y es cuando Dios dice, es cuando recibimos vida eterna, que se restablece nuestra relación con Dios. Los que no confían en el Señor no recibirán su salvación, permanecerán en muerte. Esto es, eternamente separados de Dios y por consiguiente de todo el amor, de la bondad, de la justicia que ema de Dios. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida. Entonces, esto es lo que se conoce como el infierno. Dicho en otras palabras, la separación eterna de Dios es el infierno. Y el infierno no solo es un lugar, es un estado, es una separación de Dios. Algunos creen que cuando morimos simplemente se acaba todo, que es el final de nuestra existencia. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo muere, se descompone, pero nuestra alma vive para siempre, ya sea en la presencia de Dios o eternamente separadas de Él. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza y somos seres eternos creados para vivir en eternidad. Nuestra alma vivirá por siempre, aunque nuestro cuerpo no. Y en Mateo 25:46 dice que unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En otras palabras, este versículo habla de la eternidad para todos, solo que esa eternidad no será igual para todos. Pues hay dos lugares distintos. Algunos estaremos eternamente en la presencia de Dios y otros eternamente separados de Él.
Y la diferencia en esto radica simplemente en nuestra aceptación personal o rechazo de Jesús como Señor y Salvador. Amiga, Jesús venció la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él venció el poder de la muerte y como nos hemos unido con Él en su muerte a través de la fe, entonces así también lo seremos en la de su resurrección. Jesús ha demostrado esta verdad cuando salió vivo de la tumba. Esto significa que aunque nuestros cuerpos físicos cesen de funcionar, nuestras almas van a entrar inmediatamente en la presencia de Dios. Y luego cuando Cristo regrese, nuestras almas se reunirán con nuestros cuerpos físicos y glorificados y nuevos que serán levantados de la muerte. Y por muy buena que sea una experiencia o la vida que vives, nada se compara a lo que nos espera a los seguidores de Cristo en el cielo. El cielo será mejor que cualquier placer terrenal que hayas experimentado. La Biblia nos dice cosas que ojo no vio, ni oído oye, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, es que nosotras, sus amadas hijas, podemos afirmar con certeza. Como dice en 1 Corintios 15, 55 a 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante este tema, amada amiga? A pesar de las situaciones difíciles, tristes, decepcionantes, injustas que tú vives y a pesar del pecado y de la muerte que reina a tu alrededor, a pesar de todo lo que te hace dudar de la existencia de Dios, Dios nos llama a no temer y a depositar nuestra confianza en Él. Él nos ofrece las promesas de un futuro con Él, en donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Por eso es importante nuestra relación personal con Él. Y es importante anunciar el evangelio, especialmente a las personas en nuestro entorno que no son creyentes. Cuando conocemos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él, conocemos cómo será el final de la historia. Y así es como debemos vivir, con la certeza de que la victoria pertenece a nuestro Dios.